La batalla de Amiens, librada entre el 8 y el 12 de agosto de 1918, representa el punto de quiebre psicológico y operacional definitivo de la Primera Guerra Mundial, el momento donde la superioridad táctica aliada se transformó en colapso estratégico alemán. Esta ofensiva, bautizada por el general Erich Ludendorff como el Día Negro del ejército alemán, no fue la más grande ni la más sangrienta de la guerra, pero sí la más decisiva. Demostró que el ejército alemán había perdido no solo la capacidad ofensiva, sino incluso la defensiva coordinada, iniciando la desintegración que llevaría al armisticio en apenas 3 meses. Desde la perspectiva militar operativa, Amiens fue la culminación de la evolución táctica aliada y la aplicación más perfecta de la guerra combinada hasta ese momento. Concebida como una ofensiva limitada para eliminar el saliente alemán que amenazaba el vital nudo ferroviario de Amiens, la operación combinó elementos que establecieron el estándar para la guerra móvil del siglo XX. Primero, sorpresa absoluta sin bombardeo preparatorio, concentración abrumadora de medios, unas 2.000 piezas de artillería, 800 aviones y 534 tanques. Después, una sincronización precisa entre infantería, artillería, blindados y aviación. La innovación clave fue el Falkland de la artillería británica, un bombardeo súbito y masivo que comenzó exactamente al mismo tiempo que el avance de la infantería y los tanques, creando una barrera de fuego móvil que avanzó a ritmo constante. Estratégicamente hablando, Amiens representó la transición de las contraofensivas aliadas desde operaciones reactivas como la del Marnet a ofensivas proactivas diseñadas para lograr la captura decisiva. El mariscal Foch y el general Haidt comprendieron que después de la segunda batalla del Marnet, el ejército alemán estaba moralmente vulnerable, pero aún físicamente presente en territorio francés. Amiens fue diseñada para probar una hipótesis crucial. ¿Podría el ejército alemán, agotado por 5 meses de ofensiva, resistir un ataque aliado masivo y coordinado? La respuesta, dada en las primeras horas del día 8 de agosto, fue un rotundo no. En el ámbito táctico, el primer día de Amiens, es decir, el 8 de agosto, fue probablemente el día más exitoso de toda la guerra para cualquier ejército. A las 4:20 horas de la madrugada de aquel día, en una densa niebla, el cuarto ejército británico del general Raoul Song y el primer ejército francés del general Deignic avanzaron con 11 divisiones en primera línea. Los resultados fueron asombrosos: avance de 13 kilómetros, más que en los 5 meses de Passchendaele, una captura de 15.000 prisioneros y 400 cañones, con bajas aliadas relativamente bajas, unos 9.000 británicos y unos 2.000 franceses. La coordinación entre los 324 tanques británicos, los Mark V y los Whippets y la infantería fue notablemente mejor que en Cambrai, mientras que la aviación aliada, dominando completamente los cielos, atacó posiciones alemanas y cortó líneas de comunicación. La participación canadiense y australiana fue particularmente significativa. El cuerpo canadiense del general Currie y el cuerpo australiano, bajo el mando del general Monash, formaron la punta de lanza del ataque, aplicando tácticas de infiltración perfeccionadas en años de combate. Monash, un ingeniero civil convertido en general, describió la batalla como una operación industrial, donde cada arma tenía su función específica y sincronizada. El uso de tanques como tanques de suministro para llevar munición y el empleo de aviones para lanzar suministros a unidades avanzadas fueron innovaciones logísticas cruciales. Humanamente, Amiens fue única en su relación coste-beneficio. Las bajas alemanas, estimadas en 30.000 el primer día, incluyendo 12.000 prisioneros, fueron desproporcionadamente altas comparadas con las aliadas, pero más significativo fue el colapso moral. Los prisioneros alemanes, muchos de ellos veteranos de las múltiples frentes, mostraban una desmovilización profunda. Algunos se rendían sin luchar, otros destruían sus armas antes de la captura y muchos informaban que sus oficiales habían perdido el control de las tropas. Este colapso de la disciplina fue lo que alarmó profundamente a Ludendorff. En términos psicológicos, el 8 de agosto representó una catástrofe para el alto mando alemán. Ludendorff en sus memorias escribió: el 8 de agosto fue el día negro del ejército alemán en la historia de esta guerra. Nuestra capacidad de combate había sufrido un deterioro aún mayor de lo que habíamos temido. La rapidez del colapso, la facilidad con que unidades enteras se rendían y la evidente superioridad material y táctica aliada convencieron incluso a los optimistas de que la guerra ya estaba perdida. Esta iluminación llevaría 2 días después a la conferencia de Spaak, donde Ludendorff admitió por primera vez que Alemania necesitaba un armisticio.
Sin términos tecnológicos, Amiens representó el triunfo de la guerra mecanizada integrada. Los tanques Whippets británicos, más rápidos y móviles, realizaron incursiones profundas en la retaguardia alemana, mientras que la artillería empleó munición de humo en gran escala para mantener la niebla artificial que protegía el avance. Las comunicaciones por radio, aunque todavía primitivas, permitieron cierta coordinación en tiempo real entre las diferentes armas. Logísticamente, la batalla demostró la superioridad aliada abrumadora. Mientras los alemanes sufrían escasez crónica de todo, los aliados podían acumular enormes reservas de munición, combustible y suministros sin verse afectados. El engaño aliado fue particularmente efectivo. Se mantuvo la artillería en posiciones anteriormente, mientras que la infantería se movía de noche. Se utilizaron aviones para enmascarar el ruido de los tanques y se lanzaron ataques de diversión en otros sectores. Políticamente, Amiens aceleró dramáticamente el proceso hacia el armisticio. La conferencia de Espadas del 13 al 14 de agosto, inmediatamente después de esta batalla, vio a Ludendorff admitir que Alemania no podía ganar militarmente y que debía buscar una paz negociada. Para los aliados, la victoria validó la estrategia de Foch de ofensivas sucesivas en diferentes sectores. La batalla general que mantendría a los alemanes desequilibrados hasta el colapso final. En la memoria histórica, Amiens es reconocida como el inicio del fin de la Primera Guerra Mundial, aunque técnicamente una ofensiva limitada que se estancó después del 12 de agosto, cuando los tanques se desgastaron y la resistencia alemana se endureció, logró su objetivo estratégico crucial: destruir la moral combativa del ejército. La batalla estableció el patrón para las ofensivas de los 100 días. Ataques cortos, intensos y altamente móviles, seguidos de pausas para reagruparse en lugar de las prolongadas batallas de desgaste de años anteriores. La batalla de Amiens, en última instancia, representa la culminación de la curva de aprendizaje aliada y el colapso definitivo del ejército alemán como fuerza combativa cohesionada. En las llanuras al este de Amiens, donde 4 años antes comenzó la guerra de trincheras, terminó definitivamente la era de la guerra estática. Esta batalla demostró que cuando la superioridad material, la innovación técnica y la sorpresa operacional se combinan, incluso las defensas más formidables podían quebrarse en horas. El día negro de Ludendorff fue en verdad el amanecer de la guerra móvil del siglo XX, anunciando el fin no solo de un ejército, sino de toda una forma de hacer la guerra.